Bueno, vamos a charlar en este espacio de cine y psicoanálisis acerca de la película El Regreso, que es del año 2003 y el director es, lo voy a leer, Andrei Zvyagintsev. Es mejor que pongan en IMDb El Regreso 2003 porque realmente es muy difícil el apellido. Bueno, esta es una película muy interesante porque en definitiva la historia ¿cuál es? O sea, hay una madre con una abuela que no sabemos si es la madre de ella o la madre de él, con dos hijos, uno de, ¿qué tendría? 10 y el otro 12, 13 más o menos, típicos chicos que andan jugando en medio del campo, tienen una casona y qué sé yo, y el más chico, Vania, Iván, ¿no? El sobrenombre es Vania, le tiene miedo a las alturas. Entonces estos chicos que juegan por el campo, que se trepan a tejados, a techos y demás, no pueden, bueno, a veces lo dejan solo y demás porque él le tiene miedo a las alturas. Un día regresan y se encuentran que la madre le dice, papá regresó. ¿Quién? Entonces van, lo miran, el señor está durmiendo, buscan una foto y sí, es él, no hay duda. Entonces este señor llegó con el auto, no da ningún tipo de explicación, la madre tampoco, y que se van a ir de pesca. La cuestión es que este señor hace un par de llamados telefónicos y tienen que ir hasta una isla. En esa isla, este señor, el padre de los chicos, o sea, llegaron en auto hasta la costa y después toman un bote y van hasta una isla. En esa isla este señor desentierra una caja, ¿no? Con ciertos elementos que no llegamos a saber bien qué es. Y entonces están los chicos ahí, ya están regresando, pero como ellos justamente no obedecieron la orden del padre, el padre se pone firme. La cuestión es que el padre les pone los límites y el más chico lo amenaza al padre porque el padre le está dando unos golpes al más grande porque no había obedecido que él era el responsable de que tenían que llegar a tal hora. Entonces el más chico lo amenaza al padre, toda una situación así, y se escapa, y el padre lo empieza a correr, se corren unos a otros hasta que este más chico trepa por una torre muy alta, ¿no? Como un mirador sería una cosa así, y el padre trata de alcanzarlo porque sabía que este chico era muy inseguro en cuanto a las alturas. Como el más chico Baña le cerró el acceso, digamos, que pueda entrar a esta especie de plataforma, que había como un faro, ahora que me acuerdo, el padre trata de subir por otro lado y resulta ser que se desprenden las maderas y se caen, no sé, tantos pisos, tantos metros de altura, y el padre se muere. Entonces los chicos deciden llevar al padre, el cadáver del padre, llevarlo de vuelta a la casa, digamos, ¿no? Entonces tienen que llevarlo en el bote, primero llevarlo hasta la costa, después llevarlo en el bote, y después, y cuando están ya, que sí, la situación pudieron lograr todo esto, resulta ser que sube la marea y se lleva el bote, se lleva el agua con el cadáver del papá. Entonces, bueno, ellos agarran el auto y se vuelven para la casa, ¿no? O sea, ese sería a grandes rasgos todo el recorrido de la historia. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos suponer? Podemos suponer que este señor estuvo en la cárcel, o sea, que purgó una condena de 12 años y por eso no le dicen nada. La esposa lo quiere mucho, lo estuvo esperando, suponemos que es la madre de él o la madre de ella, tal vez la que está allí, eso no está dicho, son suposiciones que hacemos. Lo que sí podemos decir es que este retorno, el retorno,
este retorno, ¿qué implica? ¿Por qué se llama así la película? Bueno, la primer lectura que nosotros podemos hacer, que se trata del retorno porque es este señor que vuelve a su familia, digamos, ¿no es cierto? Pero también podemos pensar qué es este retorno. Este retorno es también el retorno, ¿no? La vuelta, mejor dicho, el regreso de los chicos desde esta isla con el cadáver del padre, intentando traer el cadáver del padre de vuelta. Eso ya ahí podemos tener otra idea de lo que es un retorno. Pero también podemos pensar la palabra retorno como otra vuelta, una vuelta a un lugar donde ya nunca más va a ser igual. O sea, un retorno es ir y volver, ¿no es cierto? Es regresar al mismo lugar. Sin embargo, lo que nos dice la película, que ese lugar nunca más va a ser el mismo. ¿A qué vino este señor? O sea, ¿por qué volvió este señor? Bueno, justamente se supone que le espera la familia y demás. Pero él, durante todo el viaje, que dura 3 días, entre que se va de la casa con los chicos hasta que llegan hasta que él se muere, digamos, son creo así como 3-4 días, todo el tiempo él está fungiendo como padre. Él les está enseñando a los chicos, por ejemplo, cómo tienen que llamar a una mesera, cómo tienen que manejarse con el dinero, cuándo se tienen que defender, porque hay algunas situaciones que les quieren robar, les quieren sacar las cosas, cómo tienen que manejarse, cómo tienen que considerar el tiempo. O sea, los va habilitando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que están pescando, ¿no? Entonces están pescando en un lugar que cualquier madre podría decir, pero eso es muy peligroso, ¿no? Es el lugar donde están pescando. Sin embargo, el padre le confía en ellos y es más, les hace hacer cosas, o sea, les enseña cómo vivir, cómo sobrevivir y es firme, ¿no? O sea, cuando empieza, baña con los caprichitos, el padre le dice, bueno, esto, ¿es blanco o es negro? Y acá es así, ¿no? O sea, la función paterna, esta de habilitarte, pero a la vez mostrarte dónde están los peligros y qué es lo que pasa. Entonces, el más chico, el mayor, no me acuerdo el nombre del personaje, realmente es lo que estaban necesitando. Ellos estaban muy felices porque había vuelto el padre. Y lo tienen totalmente idealizado y se identifica con él. Y el más chico, si bien dice que lo odia, que no lo soporta y que para qué diablos vino, que aquí, que allá, sin embargo le roba una navaja, ¿no? O sea, un cortaplumas, ¿no? Esto que se usan para estar en el campo, para estar en la vida silvestre, por así decir, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y eso es un elemento fálico, o sea, el padre con ese cortaplumas, navaja, ese cuchillo que tenía, organizaba un montón de cosas, que la comida, que las ramas, que el fuego, que arreglaba acá, que arreglaba allá, o sea, la destreza, ¿no? Que tenía un padre realmente, el padre de ellos. Entonces él le roba la navaja, ¿no? O sea, es una forma de apropiarse de ese padre. Del mismo modo que cuando justamente se produce toda esta situación que va a tener un desenlace fatal, el padre le dice, bueno, vuelven en tanto tiempo, porque ya el más chico, el más grande, los había dejado esperando, ¿no? Porque él tenía que ir a averiguar dónde había un restaurante y los había dejado esperando como 4 horas, ¿no? Lo que pasa es que no tengo reloj fijo. Entonces, así, ¿no? El tiempo adolescente, ese tiempo del que, bueno, no importa, ¿no? O sea, no tiene que ver con la idea de tiempo. Ahora vamos a trabajar esa cuestión de la idea de tiempo. Entonces, la próxima vez que él va a ser el responsable, porque los chicos se van a pescar y tienen que estar de vuelta en tanto tiempo, porque se venía la tormenta, porque se venía el alta mar, o sea, un montón de cuestiones que el padre, como protector, eso que trabajábamos otra vez en la radio,
tenía en cuenta que tenían que salir de ese lugar antes de determinada hora. Si bien esto no se explica, pero uno supone que lo que pasa es eso. O sea, uno dice, bueno, hay que irse a tal hora para poder estar a tal hora, o sea, el que organiza el viaje. Vuelven 3 horas después y resulta ser que el chico este más grande, que ya había cometido ese error y que el padre le había dicho, no, eso así no tiene que ser y eres el responsable, le había dado el reloj para que volviera. Y dice, pero si eras vos el que tenía ese reloj, ¿de qué se trata esto? Le dice, no, lo que pasa es que Baña me dijo, no, acá ¿qué es lo que te está pasando? Entonces ahí es cuando le empieza a poner el límite, le pone el límite como puede ese padre ponerle el límite, que es darle unos bofetones. Y ahí es donde se genera toda esa situación y el más chico le grita al padre, se escapa y toda esa cuestión. Entonces, el más grande, que aprendió a manejar, aprendió a guiar al padre con los mapas, porque él es el que iba adelante, digamos, ¿no? El que le indicaba el camino, porque era todo un recorrido, un retorno, ¿no? O sea, toda una vuelta que tenían que dar. Era más grande. Bueno, una vez que el padre fallece y que él, cuando el padre fallece, es él el que empieza a dirigir a Baña, al más chico. Porque siempre era el más chico que le decía, no, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces el más grande accedía. Entonces dice, bueno, vas y traes esto, para que no importa, vos lo vas y lo traes. Entonces él empieza, y incluso es él el que maneja el auto, el carro, para poder llegar hasta la casa. Entonces, y anda siempre con ese reloj del padre, ¿no es cierto? O sea, lo que nos está contando esta película es cómo la necesidad de estos chicos de un modelo paterno, porque en la casa, en ese medio del campo, estaban solamente con la madre y con la abuela, no se veía, había mucha desolación en ese lugar. Había otros chicos por ahí dando vueltas, pero era todo muy solitario, ¿no? Entonces, la necesidad de estos chicos de que tener un modelo paterno. Y lo cumplió, este hombre volvió, regresó, retornó, y él en esos 3-4 días le dio todos los emblemas de la familia, de la paternidad. Le dijo cómo había que hacer, cómo había que actuar, cómo había que esto, que el otro, los habilitó para la vida. Sin embargo, tenemos que este más chico es el que rehúsa este tipo de situación y justamente es él que sin querer, a partir de su capricho, de gritarle al padre que lo odia, el padre que realmente los quería, porque reflexiona en algunas circunstancias en la película, se ve como el padre reflexiona acerca de la relación con sus hijos, porque los hijos le echan en cara que no estuvo durante todo ese tiempo, pero no les dice qué es lo que pasó. Entonces, tenemos este chico, ¿no?, que está retornando y que, Baña me refiero, ¿no?, y que vuelven los dos a decirle a la madre que el padre se murió y que ellos volvieron solos. O sea, ¿qué es lo que va a pesar, aparte del peso, digamos, ¿no?, de la culpa que pueda sentir? Va a pesar que él fue el que generó ese accidente, si bien fue un accidente, ¿no es cierto?, pero que si él no hubiera sido tan caprichoso, por ahí de pronto no se llegaba a ese punto. Entonces, lo que podemos llegar a pensar es esta cuestión del triunfo edípico, porque todos en el atravesamiento del complejo de Edipo y castración, lo que la fantasía hace, a lo que, digamos, uno fantasearía sería acostarse con la madre y matar al padre, que es el que está interponiéndose entre la madre y uno, ¿no? Entonces, el hecho de que este padre haya fallecido concretamente, o sea, en la realidad, y bueno, es muy pesada esa marca, porque uno, bueno, realmente simplemente es algo del orden de la fantasía y que queda dentro de la estructuración psíquica de cada uno, pero que
a uno le haya pasado eso y que encima es uno el que lo produce, en este caso Baña, bueno, digamos que flor de marca le queda a uno. Recordemos aquella otra película, Roma, de este joven, ¿no?, escritor que justamente fallece su padre cuando, siendo él chico, más o menos de la misma edad. Y entonces, a partir de ahí, la madre vive pura y exclusivamente para este joven. O sea, está todo el tiempo con la mirada puesta en él, es más, nunca tiene otra pareja, nunca nada, ¿no? Toda una situación así. Y este hombre, o sea, el hijo, digamos, el que sobrevive, es un infeliz. Toda su vida fue la infelicidad. O sea, si bien logró ser un escritor reconocido y toda la historia, que era el deseo de la madre, que era lo que la madre quiso que él fuera, pero hay que ver si era lo que él quería, ¿no es cierto? O sea, fallece el padre en esta cuestión del triunfo olímpico y él automáticamente es puesto en ese lugar de pareja de la madre. Y díganme si no hay casos, pero que me sobran a rolete por todos lados, situaciones por el estilo, ¿no? Entonces, cuando alguien deja la vida para ocupar el lugar del otro, el que falleció. Entonces, bueno, la película Roma termina con que el día que muere la madre, al poquito tiempo, los pocos días, el hijo, que si bien vivía ella en Buenos Aires, él vivía en España, se suicida. O sea, porque no había conocido otra posibilidad. Si bien había parejas o cosas, pero digamos, la mujer así de su vida había sido su madre. Entonces, el tema del recorrido edípico deja marcas muy, muy fuertes, y entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Biker. Digamos, no podemos ver nada porque esto es simplemente una película, digamos, ¿no? Pero menuda tarea le toca al psicoanalista que atienda a Baña, por así decir, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es una situación traumática muy, muy fuerte. Entonces, bueno, hay que ver cómo se maneja esto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se me ocurre. Buenas tardes, muchas gracias.